Ay, esa carita de Jos Verstappen, cuántas cosas decía sin mediar palabra, pero se le veía desubicado, como que no sabía dónde meterse. Tierra trágame en ese momento de exaltación, de alegría, de ilusión de los mecánicos, de festejo con Checo Pérez, y él es un poco en plan, ¿qué hago yo aquí? De verdad, por favor, que alguien me saque de aquí. En fin, parece que era mucho pedirte, Jos, era demasiado. Era pedirte mucho cuando lo único que tenías que hacer era poner buena cara, ilusionarte, mostrar al menos tu ilusión por ver a Checo conseguir esa victoria y a Verstappen, tu hijo, conseguir una remontada espectacular del 15º puesto al segundo, doblete de Red Bull. No había motivos para caras largas como la que estábamos viendo también en el box de Red Bull, en alguna que otra persona, ¿no?, que ya conocemos. Pero esta es la realidad y de alguna forma nos empieza a recordar un poco a 2022. Esta pole position de Checo, mismo circuito, segunda pole de su carrera deportiva, precisamente es que la primera fue aquí, y consigue una victoria que también parece que le puede hacer bastante daño a Max Verstappen. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora yo creo que cada vez va a quedar más claro que Checo se lo cree, que Checo va a por todas, que este es un mundial de dos, que Red Bull está jugando aquí su propio mundial y que si hay alguna posibilidad de que Checo se marque un Rosberg este año, va a ser con estos ingredientes, haciendo cosas como las que ha hecho este fin de semana. Es normal que esto preocupe al clan Verstappen, pero os digo una cosa, a muchos de los dirigentes que hemos visto en Red Bull este fin de semana, qué mal disimuláis. Pero esto le da bastante igual a Checo, que ha conseguido la quinta, ¿no? Estábamos muy preocupados de la 33 este fin de semana. No, la 33 me parece que va a tardar bastante en llegar. Es complicada, porque no podemos pedirle a Aston Martin, un equipo tan inexperto en estas lides, que consiga la 33. Es muy complicado en Fórmula 1 hacer podios, luego lo comentaremos más a fondo. Imaginaos victorias, ¿no? Checo Pérez sí que tenía todo para conseguir esta victoria, y algunos le criticarán diciendo, bueno, pero es que ¿cómo no iba a ganar después de lo que pasó en la sesión de calificación con ese problema de fiabilidad de Verstappen? Es que es lo que le tocaba. Bueno, pues os voy a decir una cosa. Verstappen pasó a todo el mundo con suma facilidad. Recuperó 14 puestos, pero se quedó segundo, y esos 5 segundos detrás de Checo Pérez fueron los que más sufrió durante toda la carrera. A partir de ahí fue cuando se dio cuenta de que esto no iba a ser nada fácil y de que Checo no solo está pilotando mejor que nunca, sino que encima esto ya no es flor de un día. No es porque se sienta más a gusto puntualmente con un coche que ahora puede cambiar radicalmente, como vimos el año pasado con ese coche más subvirador. Este RB19 también puede encontrar la fórmula para que Checo se sienta cómodo, Ya lo dijo Marco en los test de pretemporada y ahora lo empezamos a ver. No hay una grandísima diferencia entre ambos pilotos y bueno, luego también es que Checo es un fuera de serie en este tipo de circuitos. Es que es espectacular. Normal que se le quede esta carita a Jos Verstappen. Pero en fin, más allá de esto, bueno, es que fijaos, ¿no? Tenemos por ejemplo esta otra imagen. Es que hay mucho que comentar, ¿no? Pasaron muchas cosas porque, por ejemplo, al terminar la carrera, Max se metió a pits y no colocó su monoplaza al lado del monoplaza ganador, ¿no? Ese fue un detalle, pero luego esta conversación tan tensa en el antepodio, ¿no? Verstappen, Checo, con un Alonso aquí haciendo de contrapeso en la foto. Verstappen, fijaos, colocándose en la silla del ganador. Es la silla de Checo. Podemos decir que es una anécdota, que son ya viejas costumbres de Max, pero Verstappen no tenía por qué colocarse ahí, no tenía por qué estar ahí. Pero bueno, luego Fernando ya se puso también donde pudo y Checo se quedó de pie, que parece que es un poco lo que le pedía también el cuerpo en esa conversación tensa, la que yo creo que el propio Fernando también se da cuenta, ¿no? Checo cada vez empieza a estar más avispado, ¿no? Ya al margen del propio pilotaje que vimos el sábado, porque esa pole había que hacerla y la hizo así Checo Pérez, rozando el muro casi, consiguiendo superar los límites, un poco al estilo del año pasado,
pero demostrando que él estaba ahí, ¿no? Y que esa pole position era suya, que nadie se la iba a contestar, ni siquiera un Leclerc, que al final lo mejor que hizo en todo el fin de semana Ferrari fue precisamente esa vuelta de Leclerc. Pero es que además de esto, Checo está siendo inteligente también en la radio. Quizás ha visto algún vídeo de Racers, ¿no? Quizás ha visto alguna de estas informaciones que lanzamos después de Bahrein, esas conversaciones entre Max y su ingeniero. Bueno, pues ahora Checo se cura en salud. Checo también habla mucho con su ingeniero y se asegura que las reglas se cumplan a ambos lados, ¿no? Es muy fácil que Checo las cumpla, lo ha hecho muchas veces, nunca prácticamente ha dejado de cumplirlas, pero Checo también quiere asegurarse de que en otro momento de la carrera, en otra circunstancia, a 5 segundos, ¿no? Esos famosos 5 segundos que no bajaban, que solo creo que bajaron a 4,5 en un momento dado, también haya otro piloto que esté haciendo exactamente lo mismo. Y lo que veíamos era un Verstappen especialmente beligerante, que es que se subía por las paredes, ¿no? Aquí teníamos tanto a Checo como a Max haciendo exactamente lo mismo. Verstappen que intentaba hacer lo indecible por acercarse a Checo, pintando absolutamente todo de morado, y Checo estaba ahí respondiéndole, haciendo también vueltas rápidas, bajando a 33, a 32 altos. Bueno, veíamos una exhibición de este coche que, si bien es cierto que se taparon bastante en Bahrein, o al menos esa era la consigna sabiendo que tenían la victoria controladísima, aquí hemos visto mucho más de lo que puede dar de sí este monoplaza, que es absolutamente increíble. Pero Checo, insisto, de verdad, es que ya se las huele, es que ya Checo sabe lo que puede esperar de su equipo, sabe que se la pueden liar, que hay decisiones tendenciosas, deliberadas, que van a decantar la balanza, y que esa balanza Verstappen necesita muy poco para que la decanten hacia su lado. Lo vimos al final, por ejemplo, ¿no? A Checo le dicen que afloje y mientras Verstappen está haciendo la vuelta rápida de carrera. Qué fácil es para algunos no cumplir las normas, ¿no? Dentro de un equipo interno, de la disciplina interna de un equipo. De verdad, Checo cada vez está más convencido de que esto va a ocurrir y que precisamente por eso él tiene que estar constantemente cuestionando todo en la Team Radio, y tiene en este momento posiblemente irrepetible de su carrera deportiva contar con este monoplaza. Tiene que ser especialmente minucioso, especialmente auditador, escrutador con todas estas actitudes que, bueno, pues ya estamos acostumbrados, pero es que no tenemos por qué acostumbrarnos a verlas. Quizás en otros años estaba más justificado, ¿no?, que hubiera un piloto número 1 y número 2 si había una lucha abierta por el campeonato con otros equipos. No es el caso de este año, insisto, no es el caso de esta temporada. Si tenemos dos pilotos en la lucha, queremos ver una lucha limpia entre esos dos pilotos hasta el final. Y ahora ya no nos pueden decir que Checo no está a la altura. Checo está demostrando estar igual o incluso en algunos momentos poniendo un poco más que Max Verstappen. Así que esa ya no va a ser excusa. Le pedimos a Red Bull que nos regale un mundial, por favor, como el que en su momento vimos de Mercedes, para que así soñar sea posible, para que así el aficionado no se encuentre con una lucha trivializada y totalmente falsa en pista, para que así marcarse un Rosberg sea posible. Y esta es la imagen del efímero podio 100 de Fernando Alonso. Nos duele tener que decir esto, pero es así. Es un podio que al final no pasará a la historia por ser el número 100. Yo confío en que el 100 lo veremos dentro de poco, pero no va a ser el de Arabia Saudí, por culpa de la FIA, pero también de Aston Martin y en última instancia de Fernando Alonso. No pueden haberse juntado más cosas en este domingo para que Fernando perdiera el podio. Un podio que debía ser seguro, un podio que no debería escaparse de ninguna forma. Bueno, pues el primer culpable, la FIA. Esta historia nos suena. De la FIA no nos podemos fiar. Es que es así. Es que el año pasado terminamos la temporada hasta las narices de la FIA. Decisiones inconsistentes, dobles varas de medir, y ahora nos quejamos de que hay artículos del reglamento que no se cumplen, cuando venimos años diciendo lo mismo, o que se cumplen mal, o que se cumplen para unos y para otros no. Entrar en estos follones no nos lleva a ninguna parte, solo a que tú, que eres el que tiene más que perder, termines
perdiéndolo todo, perdiendo un podio que era oro. Esa es la realidad. Y sí, te puedes quejar de que han tardado demasiado. Fíjate cuántas veces habremos criticado la tardanza de la FIA en tomar decisiones. Que superan los 25 minutos, vale, pero es que esto lo superan 30, 35, 40, incluso más, ¿no? Después de la carrera. Es tremendo, ¿no? Porque al final Fernando tiene toda la razón quejándose y diciendo, si a mí me dicen como Ocon en Bahrein, tú tienes que meter más distancia, yo habría intentado meter esos 10 segundos. Habría metido hasta 12, dice Fernando. Bueno, le habría costado un poco, pero yo creo que sí lo habría conseguido, ¿no? Finalmente. Realmente Fernando se pasó media carrera conservando esos neumáticos duros y sin arriesgar la mecánica después de que Stroll hubiera tenido un fallo de fiabilidad que creo que tampoco puede enorgullecer mucho a Aston Martin. Es que no podemos pedirle peras al olmo. Tenemos esta federación internacional, tenemos estos señores que imparten justicia y es que esto es lo que hay. Es que sabiendo cuáles son las reglas del juego, a una persona como Fernando Alonso y a un equipo como Aston Martin yo les pido algo más. Porque ahora mismo ellos tienen la responsabilidad de ser el segundo mejor equipo de la parrilla y se ha demostrado en un circuito desfavorable. ¿Vas a entrar en tonterías? No, ¿verdad? Pues no cometas 2 errores en una misma carrera. ¿Qué necesidad había? De verdad, bueno, pues esta es la rabia, ¿no? que sentimos en este fin de semana, porque había coche, había dudas, ¿no? Porque decíamos, bueno, Ferrari aquí va a demostrar muchísimo, lo demostró Leclerc en clasificación que tenía un monoplaza a una vuelta mejor que el de Fernando Alonso, pero a partir de ahí, en un circuito tremendamente desfavorable, tienes más de 10 km por hora de déficit con respecto al Red Bull, con respecto al Ferrari, y sin embargo estás ahí, ¿no? Estás ahí sobre todo por un rendimiento excepcional de Fernando Alonso, que ha colocado el coche ahí, ojo, Stroll no lo consiguió durante todo el fin de semana, también porque vemos en la telemetría, ¿no? Lo bien que frena esta Aston Martin, lo bueno que es en aceleración, tiene sus ventajas y esas ventajas las vamos a ver en todo tipo de circuitos, ¿no? Pero precisamente por eso yo espero más, yo espero que no se cometan errores que he visto otras veces en el caso de Fernando Alonso cuando ha contado con un buen coche. Recuerdos que me vienen a la cabeza, Malasia 2013 o por qué no decirlo, China 2010 con aquel jump start, en este caso muy extrapolable, ¿no? Es que no hay ninguna necesidad para cometer un fallo así, es que no ganas nada. Precisamente si tu argumento es que no has ganado nada, ¿por qué lo haces? ¿Por qué cometer este fallo de principiante? No tiene ningún sentido, ¿no? Colocar mal el coche en la caja de salida. Y tampoco podemos echarle la culpa a la FIA por una visión subjetiva de esto cuando realmente se monitoriza mediante los transponders, el que está justo debajo del morro y detrás, debajo de la luz trasera, tenemos 2 transponders que monitorizan los jump start, la colocación del coche y que no se salga precisamente de esas líneas de la caja de salida. Yo creo que es un error que no debe cometerlo un piloto de esta experiencia. Es evidente que otros años quizás la FIA no ha sido tan rigurosa, pero oye, viendo lo que le ha pasado con en Bahrein, que generó mucha burla, ¿no? mucha risa en todo el mundo, especialmente entre la parroquia alonsista, me parece muy bien, pero oye, intenta aprender de eso. Intenta aprender, saber que lo que le ha pasado con en Bahrein le puede pasar a cualquier piloto en esta carrera, ¿no? Es que es de cajón, no tiene ningún sentido precisamente no aprender de un error que hemos visto ya en la primera carrera de la temporada. Y luego es cierto que los criterios pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, esta temporada la FIA ha dicho que va a ser mucho más laxa en el tema de las sanciones por puntos, ¿no? En el carné por puntos a los pilotos, que un piloto va a tener que hacerlo mucho peor para recibir puntos de sanción. Bueno, pues en este caso parece que la FIA va a ser especialmente rigurosa con el tema de las salidas. Pero es que luego tampoco tuvo sentido esto, que este señor coloque el gato ya, y evidentemente lo toca, justo debajo del monoplaza. Algo que vimos todos, ya lo estábamos viendo todos, ya sabíamos que le iban a sancionar, porque es así, o sea, mi reacción en directo fue, por favor, no lo toques, ya lo han tocado, ¿no?
Y bueno, pues la FIA lógicamente se tuvo que tomar su tiempo para dictaminar que esto implicaba que Alonso recibiera 10 segundos de sanción. De verdad, es que ¿en qué cabeza cabe hacer esto? ¿En qué cabeza cabe? Es exactamente lo mismo que estaba en Ocon. Esto me recuerda que en la primera carrera, por muchos palos, algunos no entendisteis lo que dije sobre Aston Martin después de hacer podio, ¿no? Todo el mundo estaba muy hypeado, pero yo dije, ojo, ojo que este equipo sigue siendo inmaduro, que a este equipo no le podemos pedir que haga regularmente podios, porque tienen coche para podios, pero no el equipo para podios. El año pasado Ferrari tenía coche para victorias, pero el equipo no estaba para conseguir victorias. Esto no tiene nada que ver. Y estos señores son todavía Racing Point. Por ejemplo, las estrategias, ¿no? Que ha sido una carrera malísima que ha experimentado el propio Lance Stroll, aquí le vemos, con ese overcut que les lanzó Ferrari, lo único bueno que hizo Ferrari, ¿no? Junto con la vuelta el sábado de Leclerc. Bueno, pues le lanzan el overcut a Stroll, les amenazan con parar y Stroll, pues al final sus ingenieros se lo tragaron directamente, ¿no? En fin, no creo que pueda estar muy contento Lance Stroll después de esta carrera. Después, insisto, tuvo que abandonar también por problemas de fiabilidad. Mal fin de semana para Aston Martin cuando realmente todo pintaba muy bien. Lo han estropeado todo en la carrera. Un fin de semana que estaba siendo extraordinario, muy buenas sensaciones, pero a veces, precisamente ese fervor, esa ilusión desmedida, te hace olvidarte de lo realmente importante, que los puntos se dan el domingo, que ahí es cuando tienes que rendir, que cumplir, y que en este caso hemos visto fallos por parte de todo el mundo. Y evidentemente también tenemos que hablar claramente de Ferrari, porque yo veo a Frédéric Vasseur este año y es que realmente me recuerda mucho a Binotto el año pasado, ¿no? Poniendo excusas, diciendo es que hemos visto un ritmo extraordinario este fin de semana de Ferrari que luego en carrera ha desaparecido. Bueno, pues magia, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Lo que está claro es que Ferrari, después de las 2 semanas que llevamos, ¿no? Filtraciones internas, inestabilidad, ingenieros que se quieren ir, proyecto que ahora mismo no convence a nadie, desilusión, ese estado permanente de presión que encabeza ahora mismo Charles Leclerc, porque es un poco la cabeza del equipo, todo el mundo está fijándose en Leclerc, en lo que dice. Es muy duro lo que está atravesando Ferrari, pero al menos intentad manteneros en vuestra posición. Es que la excusa en Bahrein era la degradación. Ahora en un circuito en el que no degradas, en el que no tienes un asfalto que te complique la vida, es un asfalto mucho más benévolo el de Arabia Saudí, ¿cuál es tu excusa? ¿Dónde estaba el ritmo? Porque puedes decir que el safety car benefició a los Mercedes. Vale, te lo compro. Pero ¿por qué después Ferrari no tenía el ritmo para acercarse a los Mercedes? Bueno, pues frente a esto, las viuditas de Leclerc, sí, las viuditas, no viudos, no, las viudas de Leclerc, que son muchas, critican a este hombre, a Carlos Sainz, pero ¿qué hacías ahí, hombre? ¿Qué hacías ahí? Quítate del medio que solo estabas perjudicando a Charles Leclerc. ¿Acaso Leclerc tenía el ritmo para pasar a Carlos? ¿Acaso podía hacer algo Charles Leclerc? En muchos momentos estábamos deseando verlo. Yo era el primero, ¿no?, que quería ver una carrera atractiva, que hubiera intercambios de posición, un Ferrari fuerte que intentara adelantar a los Mercedes. Yo tenía claro que Leclerc pasaría a Carlos Sainz y que también tenía capacidad, por lo que habíamos visto en ritmo durante el fin de semana, de adelantar a los Mercedes. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Esa es la gran pregunta. Ya no me valen excusas. El año pasado la excusa era Matías Binotto, que sobreprotegía demasiado a Carlos Sainz. Parece que este año el nuevo chivo expiatorio puede ser, no sé, Xavi Marcos, que el propio Leclerc señaló durante la carrera, diciendo, ay, Xavi, que eres muy lento, ¿cómo me avisas tan tarde? Bueno, evidentemente ya en el mismo escenario, el año pasado también tuvieron un rifirrafe parecido por no apretar antes de la línea de safety car, ¿no? En este caso, yo creo que también Charles debería saberlo, ¿no? Que esa es una zona en la que tú puedes apretar y que el hecho de no haberte acercado más a Hamilton era culpa tuya, ¿no? Pero bueno, siempre parece que hay que buscar a alguien, ¿no? Alguien que tenga la culpa,
seguir rodando cabezas en Ferrari, seguir buscando un culpable y, por supuesto, el culpable en este caso, como en muchas otras carreras el año pasado, parece que tiene que ser Carlos Sainz. Estoy de acuerdo, no estamos viendo el mejor Carlos Sainz, que le tenemos que pedir muchísimo más. Es que es Leclerc el que está llevando la voz cantante. Pero, ¿por qué no le pudiste adelantar? ¿Por qué no le adelantaste si de verdad tenías mucho más ritmo que Carlos? Gran pregunta, seguirán inundándonos de dudas, de sospechas y de declaraciones contrariadas los hombres de Ferrari a la espera de que sigan pasando las carreras, sigan sin tener un plan B y una temporada más sigan autodestruyéndose a su estilo, ¿no? Al estilo Ferrari. Y evidentemente este es el hombre que al final, pues de rebote, se ha convertido también en protagonista. George Russell ha conseguido ese tercer puesto en aquellas circunstancias que todos conocemos. Evidentemente le podemos quitar todo el mérito que queráis, pero al final es un Mercedes en el podio. Un Mercedes en el podio. ¿Quién habría pensado esto en Bahrein? Es que es tremendo. O sea, Mercedes, cuarto equipo. O sea, parece que el hecho de que Mercedes haga podio pues no nos sorprende mucho, ¿no? Pero es que estamos hablando del cuarto equipo. O sea, quitarle este logotipo de Mercedes aquí, poner, por ejemplo, el de Alpine del año pasado, a que habría sido noticia un podio de Alpine en la pasada temporada. Pues en este caso es una noticia, un podio de Mercedes. ¿Cómo ha podido con este coche y dentro del clima interno que estamos viendo en Mercedes hacer un podio Russell? Es muy difícil, pero bueno, parece que él al final no hay nada que se le resista a Russell, que lo puede conseguir saliendo en esa tercera posición, finalmente sabiendo, ¿no?, que venía por detrás Verstappen muy fuerte, que le iba a adelantar, así fue, que venía también muy fuerte Leclerc, daba igual. George Russell ha conseguido un podio que vale mucho, pero eso sí, vuelvo a decir lo que tantas veces dije el año pasado: Mercedes, por favor, no caigáis en la autocomplacencia. Porque es muy fácil, que a perro flaco todos son pulgas y al mínimo caramelito que te llega ya estás deseándolo, cogiendo con toda la ilusión del mundo, ¿no?, agarrándote, aferrándote a ese clavo ardiendo que no te va a llevar a ninguna parte. Lo ha reconocido Toto Wolff diciendo: el año pasado la victoria en Brasil nos confundió. Dijimos: Mercedes, por aquí vais mal, ¿eh? Aunque estéis consiguiendo mejorar el coche, aunque hayáis hecho el sorpaso a Ferrari por su inacción absoluta, como este año, por incomparecencia, porque no desarrollaron el coche el año pasado, no han conseguido mejorar el coche este año. Pero eso no quiere decir que vayáis en la buena senda, que vayáis en el buen camino. Está trayendo Mercedes novedades, es el único equipo que poquito a poco, en todas las carreras va a seguir este sistema, ¿no? Llevar poco a poco cositas a todos los circuitos, me parece muy bien, pero es evidente que este concepto no va a ninguna parte, que este podio es bastante irreal en vista del ritmo que hemos visto de Mercedes este fin de semana y que Mercedes sigue pidiendo como agua de mayo un cambio de concepto que llegará posiblemente en Australia, si no quizá tengamos que esperar una carrera más, pero necesitan ya un cambio urgente que mitigue la situación del equipo, no estos podios totalmente excepcionales caídos del cielo, que el mismo Russell, ahí le tenéis en imagen, dijo: Fernando es el que se merecía este podio, ¿no? Yo realmente es que poco podía hacer, ¿no? No sé si estamos en una posición real para conseguir un podio precisamente además en este circuito. Desde luego que no, Russell, ya te digo yo que está claro que no. Pero nos tenemos que quedar con este hombre para cerrar, porque es Checo Pérez, el hombre del que vamos a hablar más en los próximos días, el rey de los Street Circuits, ¿no?, de los circuitos urbanos, este Street Fighter que ya nos ha acostumbrado a hacer cosas increíbles cuando hablamos de circuitos de manos, por algo será. ¿Creéis que esto va a reforzarle mucho más como candidato a pelear el título con Max Verstappen esta temporada y que puede provocar también la ira del clan Verstappen?